Om Yotiraham, saludos de luz y fuerza para todos. Les habla Víctor Mayo desde Rebeldes en un mundo perdido, que se transmite, como probablemente lo sepan, desde un lugar perdido de este mundo. Tan perdido de este mundo está que el otro día quise cambiar en una red social mi localidad de residencia y no aparece. Perdidísimo, perdidísimo. Pero bueno, existe, está. Desde aquí estamos transmitiendo este episodio 16 al que hemos llamado Luces y Sombras en un mundo perdido. Después de haber tenido un episodio al cual agradecemos mucho su atención, que fue el episodio sobre Maha Shivaratri. Tiene más de 8.000 vistas en YouTube, que para nosotros nos parece muchísimo, ¿no? Para otros más consagrados en términos de público, etcétera, puede parecer poco. Para nosotros es fantástico. 8.000 almas se interesaron, vaya a saber cuántos minutos cada una, en saber, en profundizar en lo que era Maha Shivaratri. Y eso es sumamente importante. Nosotros hemos venido en una propuesta que tiene que ver con descifrar o decodificar de una manera clara, aunque algunos por ahí dicen que, bueno, que tienen que ver el episodio un par de veces como para que esa claridad surja, hablar sobre el tiempo. Pero por supuesto no desde la perspectiva clásica, desde la perspectiva formal, de lo que es la física, aunque tomamos elementos de allí, sino de lo que es nuestra propia investigación y de la comprensión de los tipos o formas de tiempo. Ha habido gente que ha tenido acercamientos súper interesantes a estos enigmas, a estos misterios del tiempo, desde Saint-Exupéry, cuando decía el, el ritual es al tiempo lo que el hogar es al espacio. Esa frase da para hacer 3 programas. Yo recuerdo tener un libro de un monje cristiano, no estoy seguro si de la línea de luterana, que también, ¿no?, va sobre el desciframiento del tiempo en términos de cómo cada uno, desde lo que es la creación de la realidad, que también fue un episodio que ofrecimos, 2 partes, produce la correcta, es capaz de extraer el néctar de lo que el tiempo es. Porque justamente lo que el holograma Matrix, Maya Matrix, hace es que nosotros perdamos completamente la noción de la belleza de lo que el tiempo como diseño de evolución de la conciencia, porque para eso fue diseñado por aquello no manifiesto, ¿sí? Lo perdamos completamente. Y ahora el tiempo es básicamente lo que te estresa, lo que te angustia, lo que te preocupa, lo que te amarga, ¿no? Es terrible. Entonces, pues hablamos, ¿no? Tuvimos varias conversaciones sobre el tiempo y uno de ellos es el tiempo cíclico, que, que lo comprendemos a medias. Un ser humano viviendo su vida de la manera en que la Maya Matrix lo propone, comprende los tiempos cíclicos de cierta forma, pero un alma despierta, rebelde,
no solo debería, tiene que comprender los tiempos cíclicos para poder también comprender cómo aprovechar al máximo el diseño cósmico que está dado para que nosotros evolucionemos. Hay formas de tiempo que han sido concebidas, diseñadas, uh, de alguna manera ofrendadas para que el universo evolucione. No solo los seres humanos, no tenemos que ser tan antropocéntricos, ¿no? Estamos hablando del universo en general. Entonces, estos programas del tiempo devinieron en el programa de Mahashivaratri, que era el ejemplo perfecto de conjunción entre tiempo evolutivo, tiempo cíclico y tiempo vertical. Y allí revelamos cosas pues muy interesantes que no vamos a repetir hoy. Vayan, remítanse si no lo hicieron o si no pudieron a ese episodio, porque no es que el hecho, bueno, Shivaratri ya pasó, entonces para qué ya no me interesa ver o entender de qué se trata. Por el contrario, creo que hay allí muchos conceptos que son aplicables de forma constante. Por ejemplo, cada catorceavo día lunar de la quincena oscura, es decir, de Krishna Paksha, de cada mes, es un pequeño Shivaratri. Uno diría en hindi Chota Chota Shivaratri, ¿verdad? Y bueno, las amavasias y otros muchos aspectos que tienen que ver con los ciclos para quienes están decididos a trabajar con tiempo evolutivo y tiempo vertical. Es decir, robarle tiempo kármico a la Matrix, así, psico como un ladrón, porque el ladrón que roba a ladrón tiene la gracia de Shiva. O sea que si usted roba tiempo kármico y lo convierte en evolutivo, usted no es un delincuente. O sea, para nada. Se convierte en más bien, un héroe cósmico. Luego de ese programa, y ahí sí quiero agradecer muy profundamente, estuvimos durante 3 días celebrando con un grupo fantástico de almas que se reunió muy causalmente 3 días Mahashivaratri. Lo hicimos con 2 mantras específicamente. Cada quien escogía de forma intuitiva el mantra que quería trabajar, de alguna manera también conociendo los efectos que estos mantras de Shiva tenían en su propia estructura, ¿verdad? Pero revelamos luego secretos o rajasias de ambos mantras que los participantes en el momento de escogerlo no sabían. Desde acá, pues un agradecimiento muy grande a quienes se animaron, confiaron en este proyecto naciente que es Mantra Rajasya Vidya, que de alguna forma está hermanado con Rebeldes en un Mundo Perdido, porque somos los mismos los que lo hacemos, aunque se complementan, no son el mismo proyecto. Me gustaría, para comenzar sobre el tema Luces y Sombras en un Mundo Perdido, hacer lectura de lo que colocamos en la descripción del pequeño anuncio que hicimos para este episodio, ¿no? No hicimos un despliegue muy grande de shorts o clips o stories o todas estas cosas que uno, en verdad, ya lo están volviendo loco, sino que publicamos una imagen que probablemente a la gente le gusta y le da clic, pero no lee lo que colocamos como explicación. Y lo que colocamos como explicación es la razón de este programa. Por supuesto, vamos a ampliar. Dice así,
Después del descenso de un quantum fotónico masivo durante Mahashivaratri, el diseño del sistema, por ejemplo, el sistema solar, corta la luz. Es como si la compañía de electricidad de tu zona, ¿verdad? Corta la luz, la interrumpe. ¿Y quién es la compañía o el saboteador que hace eso? El satélite que tenemos, ¿no? La Luna. En su inusitado tránsito, porque básicamente inusitado sería un adjetivo elegante que pusimos, ¿no? Su increíble e imposible tránsito orbital vela al Sol y casi lo cubre en su totalidad, casi lo cubrió en un 100%, creo que llegó al 98 o al 92%, no recuerdo, como si desafiara las leyes cósmicas, es decir, si esto es lo que les da vida en la Tierra, ¿verdad? Yo me pongo enfrente, como si desafiara las leyes cósmicas, ¿cierto? Sin embargo, entendemos que no lo hace, que no las desafía. Ya después ustedes sacarán su conclusión si las desafía o no. Lo que está haciendo es cumpliendo un rol. Con los eclipses, el campo electromagnético de la Tierra es impactado grandemente y todo lo que habita en la Tierra también se impacta. Hay quienes dicen que estos eclipses son necesarios, inclusive para la evolución de las almas, y hay quienes opinan, me estoy refiriendo pues a astrólogos, a acharyas, ¿no? Gente que sabe de esto. Algunos opinan que no. Por supuesto, no solo vamos a hablar de estos eventos, Shivaratri y el eclipse. Esto será una excusa válida para también buscar desafiar con otros temas que espero les parezcan interesantes. Pero conocer los ciclos de luces y sombras es indispensable para el rebelde. Ahora, lo que está controlado se remueve en todo y en todos, ¿no? Cuando sucede un eclipse, aquello que pareciera estar controlado se agita en todo y en todos. A veces se convierte en revelación, a veces es un desafío al orden de la luz. Un eclipse no es un evento para temer, no se podría, pero es un corte en la continuidad. Es una pausa donde el tiempo muestra sus fisuras. Mantener centro, sostener la conciencia cuando la luz cambia de forma. Para los que no buscan refugio en el ruido, para los que saben permanecer cuando el mundo oscila, para los rebeldes que no delegan su conciencia más que al ser, pues este programa Luces y Sombras en un mundo perdido. Bien, entonces aquí tenemos como la base, ¿no? De la idea, vamos a ir desde una forma inductiva, ¿no? Vamos a ir desde lo macro hacia lo micro, ¿verdad? Para poder entender un poco en dónde estamos y por qué. Dijimos durante el programa de Mahashivaratri que se abría un portal, que la luna en ese momento tenía su mínima influencia sobre la Tierra y eso permitía que un masivo, como se dice allí, eh, quantum, o sea, una cantidad, es decir, todas las armas de luz, ¿verdad? Apuntando hacia el universo y respondiendo al llamado del tiempo vertical, enviando fuerza de luz, fotones, inteligencia cósmica, ¿cierto? Tiene lugar el día 15 de febrero en la noche a la madrugada del 16 de febrero.
y al día siguiente un eclipse solar. Es decir, completamente lo contrario. Imagínense ustedes que un eclipse es, yo les voy a contar un poco la historia de dónde surgen, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes, porque esto es importante, este eclipse vino ahora, pero normalmente cada ciertas cantidades de semanas hay un eclipse, ya sea solar o lunar, ellos vienen siempre en pareja, además que eso es lo increíble de todo, ¿no? El paso de la luna frente al sol se da con una perfección tal, y aquí voy a anunciar el programa de la semana que viene, ¿verdad? Que estadísticamente es imposible. No hay registro de ningún otro sistema estelar, solar, que haya sido estudiado donde un satélite esté colocado en tal posición que se coloque, por ejemplo, en este caso, en un eclipse solar, entre la Tierra y el Sol, pero tapando perfectamente la esfera solar. Esto ha sido dicho por la Academia Científica, esto es estadísticamente completamente único, o sea, por demás inusual. ¿Y qué sucede? Eso es como imagínense que la Tierra toda, como Shakti, como madre, y el Sol como padre, hacen un juego electromagnético. Y uno pudiese aquí decantar, si tenemos la conciencia adecuada para hacerlo también, lo que una pareja humana hace. Lo que una pareja humana hace en un encuentro íntimo es realizar un evento electromagnético. Es decir, y esa es de alguna manera también imagínense esto, mm, dimensiones A, es también el juego electromagnético de Shiva y Shakti, del lingam y el receptor, el yoni, y en el ser humano, pues tiene que ver con la forma íntima de polaridades, ¿verdad? Ahora, la Tierra y el Sol también tienen ese juego de polaridades eléctrico-magnéticas. El Sol emite sus rayos cósmicos y la Madre Tierra los recibe en su campo magnético, y eso es lo que hace que nosotros podamos vivir y que todo lo que es la Prakriti, los tatuas, los Panchamahabhutas, los elementos, toda la vida en el planeta pueda darse, es el fotón solar. Si viene un ser cósmico suprapoderoso y apaga el sol, nos jodimos todos. En términos concretos, la vida se va, porque el sol es la expresión de creación de campo electromagnético radiante para este sistema. Por lo tanto, es el ejercicio divino de este sistema. Eso hay que metérselo en la cabeza, ¿no? Es que los antiguos adoraban al sol, pero hombre, quizá adorar sí, pues una palabra así que a veces nos suena un poco particular, pero los antiguos, como Akenatón aquí presente, tenían clarísimo que el ejercicio del sol era el ejercicio cósmico de la vida y de la evolución del universo. Entonces viene este satélite, la Luna, y aquí vamos a empezar a
tirarle a la luna, ¿verdad? La luna es un pedazo de masa, materia, bueno, hay opiniones sobre eso, que no tiene corazón, no tiene núcleo activo, como la Tierra, ¿no? La Tierra tiene un núcleo ígneo, su corazón, ¿verdad? Conectado directamente con el Sol. La Tierra tiene su geridaya. La Luna no tiene, o sea, puede que tenga corazón, pero murió, falleció. La Luna es un planeta muerto, no emite luz, no emite campo electromagnético. Todo, a pesar de los esfuerzos que han hecho los sabios desde miles de años atrás, intentando integrar a la Luna dentro de lo que pueda ser aprovecharla dada su presencia, si nosotros decimos que de la Luna no proviene nada bueno, no estaríamos equivocados. Podemos sacar algún provecho de su presencia, obviamente que es así, pero no hay nada allí, ¿no? De hecho hay cosas allí. Pero como decía, el programa del jueves que viene va a ser sobre la luna. Entonces, ¿para qué adelantarme, no? Quizás solo para crear intriga. Entonces, claro, se produce este corte, es como un espadazo, es como un corte donde por cierta cantidad de minutos una zona del planeta, porque no, obviamente los eclipses no suceden en todo el planeta al mismo tiempo, es como un espadazo que corta la emisión de fotones hacia la Tierra y eso, aunque ustedes no lo crean, tenemos una invitada acá en esta parte del mundo perdido, estamos en verano y bueno, se sienten en el derecho de, pero me disculpan, ¿no? Por la mosca, no va a opinar. De alguna manera se da por zonas y uno escucha normalmente en las noticias, sin meterse demasiado en eso, el eclipse será visible en tal parte, en tal otra parte, en esta otra, en esta otra y en esta otra. Ahora luego, cuando uno entra ya en la visión astrológica, uno escucha a los astrólogos hablar sobre los efectos que van a tener los eclipses y, y bueno, allí cada uno de los astrólogos, según su línea, su entendimiento, si es astrólogo védico, si es astrólogo occidental, tropical, de alguna manera se aproximan con algunas variantes, ¿no? Incluyendo conjunciones de planetas externos, etcétera. Pero por supuesto que todos le dan una interpretación en el orden arquetípico, en el orden del efecto energético, en el orden del efecto colectivo e individual, a lo que los eclipses son. Entonces, antes de pasar a contarles un poquito el origen de los eclipses, o más bien voy a hacer eso primero para no perder la línea, ¿no? Les voy a contar un poquito sobre eso. Desde la perspectiva védica, va a ser un resumen, ¿no? No voy a desarrollar al máximo esto. Hay un evento que se describe en el Veda que se llama Samudra Mantana, que significa el batir del océano de leche, es decir, la creación del universo mismo. O muchos dicen que por
coincidencia, ¿no? Nosotros llamamos Vía Láctea de Milky Way a la galaxia donde estamos, ¿no? Y pues aquí el evento que produce la creación de por lo menos esta zona del universo, aquí se dice del universo todo, es el batir del océano de leche. Entonces, pues en ese batir del océano de leche, cuando la creación se da, cuando Brahma, Shiva emanan, ¿verdad? Todas sus, primero la conciencia con todo el plan evolutivo del universo, las leyes, la forma en que la vida va a ser creada, todo eso venía ya concebido desde lo no manifiesto, y luego es la Gran Madre Divina la que ejerce el proceso de concebir. Entonces, en aquellas épocas, pues se libraron muchas batallas entre la luz y la oscuridad, porque en el momento en que el fotón salió de la nada, una millonésima, vamos a poner, imagínense la mínima medida de tiempo que ustedes se imaginen, vamos a poner una millonésima de segundo después, surgió la sombra. Ahora, todos nosotros debemos estar claros que somos luz, por lo menos lo fuimos durante una millonésima de segundo, porque lo que salió de lo no manifiesto fue luz, no oscuridad. Ahora, inmediatamente después se creó su opuesto, porque formaba parte del plan de este universo, del plan evolutivo de este universo. Bien, entonces, devas, seres de luz, y asuras, seres oscuros, querían lograr la supremacía sobre el universo y se estaban disputando lo que se llamaba el Amrita. Lo hablamos durante Shivaratri. La palabra Amrita tiene dos acepciones. La primera es néctar, néctar, pero también es una palabra tremenda porque la palabra Mrit solo, M-R-I-T, Mrit, significa muerte. Y en sánscrito, como en castellano, en algunas palabras, la A precede, niega lo anterior. En todo caso, decir amrita, amrita, es decir, no muerte, o, en resumen, el néctar de la inmortalidad. Lo que se estaban disputando los devas y los asuras era el néctar de la inmortalidad. Y había una tremenda batalla, trifulca, pelea, ¿no? Sobre eso, para ver quién se hacía con el Amrita. Y pues hubo muchos aspectos allí que no les voy a, a dar detalles, pues quizá cuando hablemos un poco más sobre estos, la luna y todo lo demás, lo hagamos. Pero cuando comenzó el movimiento rotatorio, esto es súper interesante. Cuando comienza el movimiento rotatorio, esto es eminentemente Vishnu. Por eso Vishnu se convierte en una tortuga kuruma para que ese batir, ¿no? de ese océano de leche. ¿Y qué se imaginan ustedes cuando uno hace este movimiento? Eso, espirales, ¿no? Fibonacci, galaxias, agujeros negros, qué sé yo, de todo eso están hablando ahí, ¿no? Evidentemente. Eso es Vishnu. Movimiento cíclico, movimiento orbital, eso es lo que representa Vishnu, ¿verdad? Entonces, cuando todo ese proceso comienza, se produce una tremenda tensión y de la sustancia
esa sustancia lechosa del universo, surgió un veneno tremendamente tóxico al que se le llama jalajala, jalajala, que tenía, pues, tenía la capacidad de destruir el universo todo. Y todos los devas y los asuras, al ver lo que esa disputa y esa tensión, es como que estaban jalando la cuerda, ¿verdad? Se surge esta toxicidad. Esto vendrá a ser explicado en momentos donde tengamos tiempo. Hace su aparición Shiva, Shiva el gran regente, la conciencia, y dice, ya va, yo voy a resolver esta situación, yo voy a permitir que la disputa continúe, y él ingiere el veneno, el jala jala, el veneno, pero no lo digiere completamente, sino que lo deja en su garganta. Por esa razón, la garganta de Shiva se le pone azul por el efecto tremendo de esa toxicidad, y se le llama Nila Kanta. Kanta es garganta, ¿verdad? Nila es azul. Uno de los nombres de Shiva, Sri Nila Kantaya, Mrityunjayaya, Maheshwaraya, Nila Kantaya, ¿verdad? Es el de la garganta azul por haber realizado eso. Y él hizo eso, fíjense, ¿no? Qué interesante. Él hace eso, interviene, extrae esa toxicidad y dice, sigan disputándose la cosa. Él no se va a un bando y otro. Eso es muy interesante. Él dejó hacer, de alguna manera permitió que el proceso continuase, ¿verdad? Entonces, allí los asuras se apoderaron, ¿no?, del Amrita, pero fueron de alguna manera engañados por Vishnu, que se convirtió en Mohini, una hermosa deidad que dijo que ella iba a hacer la repartición justa del Amrita, y le dio el Amrita a los Devas, y a los Asuras les dio algunas sustancias, vamos a llamar embriagantes, alucinantes, ¿saben? Que parecía que era el Amrita preciado, no siéndolo, ¿no? Pero había pues algunos allí de entre los asuras que no estaban tan, digamos, ingenuos en la cosa, ¿no? Entonces Rahu, uno de los asuras, notó que no era en realidad el Amrita lo que le estaban dando. La luna y el sol lograron atacar a Rahu, y fue lanzada un arma poderosa de Vishnu llamado Sudarshan Chakra, y le cortó la cabeza a el demonio Rahu. Ahora la historia dice, pues bueno, eso, ¿no? Que la cabeza de Rahu, pues la tomó su madre, que era una asura, que el cuerpo sin cabeza lo tomó una suerte de rishi o acharya, ¿no? Y digamos que por esa, es decir, él logró, disculpen que quiero hacer síntesis, él logró, antes de que le cortaran la cabeza, logró tomar un poquito de amrita. Por tanto, consiguió la inmortalidad. Y antes de que la cabeza fuese cortada, un poquito de amrita cayó al cuerpo de él también. Y el cuerpo sin cabeza también se hizo inmortal, ¿verdad? Y para resumen de este tema, Rahu es pues la cabeza del Asura,
y se le puso como nombre al cuerpo, ¿verdad? Sin que ahora sí se desarrolló una cabeza y qué sé yo, se les, eh, se les hizo inmortales y se les considera con la, si bien no son en este sistema solar, no son grajas, no son planetas, se les considera con la fuerza de un planeta. En realidad, Rahu y Ketu son lo que se llama nodos. Nodo norte, Rahu, nodo sur, Ketu. El eclipse del pasado 17 fue en el sur. Si uno ve la órbita del eclipse de la Luna y el Sol, eso se vio desde lugares exóticos, Islas Mauricio, Islas Reunión, Sudáfrica, no, no llegó a verse en India tampoco, etcétera. Ahora, vamos a explicar un poco y brevemente esto, porque quizá el día que hablemos de la Luna nos explayamos, ¿verdad? La órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no están en el mismo eje. Es decir, la Luna y el Sol no están moviéndose en el mismo eje, ¿no? Tienen ejes distintos, ¿ok? Entonces, hay solo dos momentos. Yo no soy astrólogo. La gente piensa que yo soy Yotishi, que yo soy astrólogo védico. O sea, yo manejo mucha teoría sobre astrología védica, etcétera. Lo digo porque a veces me escriben diciendo, coméntame tal o cual circunstancia, ¿no? De mi carta astrológica y yo no me considero ni capaz de hacerlo, aunque pueda tener algún tipo de idea, ni decidí nunca profundizar sobre eso, pudiendo haberlo hecho, decidí no hacerlo. Así es que yo no soy yotishi, o sea, yo no leo cartas, no, nada de eso. De hecho, lo veo eso con mucho respeto. Conozco acá en América del Sur y ustedes también varios astrólogos muy connotados a los que ustedes pueden consultar. Hay un momento, hay una intersección en el norte y una intersección en el sur en donde la órbita de la Luna, la Tierra y el Sol confluyen y allí se produce un eclipse. Cuando las órbitas se intersectan, se da un eclipse. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo eso es posible? Son intersecciones de planos orbitales y hay dos puntos especiales. Los rishis comprendieron que esos puntos eran extremadamente poderosos, esos puntos de intersección, y los consideraron para el planeta con la potencia de otros planetas. Eso un poco para que entiendan de qué se tratan los eclipses que suceden durante tiempos muy específicos. Por ejemplo, la luna pasa frente al sol una vez al mes, pero no siempre se da un eclipse. Para que haya un eclipse debe haber una alineación luna-sol-tierra. Por ejemplo, luna-sol y nodos lunares. Solo cuando se da esta alineación puede ocurrir un eclipse. Entonces, Rahu y Ketu, esos nodos de intersección, son los creadores de eclipses. ¿Por qué vamos con esto como importante, no? ¿Por qué? Porque los eclipses son obstructores de fuerza fotónica. Al ser obstructores de fuerza fotónica, crean, producen, generan, aunque el ser humano no despierto no tenga idea clara, producen cambios en el plano macro, por supuesto, producen un evento cósmico importante en el cielo,
pero producen también cambios en el microcosmos de cada alma. En el colectivo vamos a ir de lo macro a lo micro, ¿verdad? En el sistema solar, en el campo electromagnético de la Tierra, en el colectivo humano y en cada individuo. Inclusive se dice que este eclipse, por las características, fue en Acuario, fue en el nakshatra Dhanishta, etcétera, porque los eclipses no tienen un efecto el día del eclipse. El efecto queda resonando, queda como una marea, como un remanente. Por eso es que ustedes pueden estar experimentando, y esta es la razón de este programa, ¿no? Entender los ciclos un poco para que ustedes busquen lo que hablamos en el cierre de nuestro Mahashivaratri, que es el punto de cierre y el punto central de esta disertación. Se dice que en el nivel colectivo va a haber mucho movimiento en lo que son los gobiernos, las formas de liderazgo, etcétera, se van a ver sumamente afectadas, por supuesto, más en las zonas donde el eclipse fue visible, pero en todo el planeta, en todo el planeta. Hay una cosa muy curiosa que hago paréntesis y les cuento, porque también vamos a hablar un poquito de qué hacer cuando hay un eclipse, para no volver a repetirlo cada vez que haya uno. Por ejemplo, en India, cuando hay un eclipse y es visible en India, todos los templos se cierran. ¿Por qué? Porque el eclipse tiene una tremenda potencia energética. Es la conjunción del Sol y la Luna con una tremenda potencia energética hacia la Tierra, ese anillo de fuego, ¿verdad? Que hizo que no fuese del 100% el eclipse. Es una energía tremenda la que se manda hacia la Tierra. Pero entonces yo pregunto, ¿verdad? Hay una consideración, hay un dharma, hay una ley, eh, que es que en los eclipses en India los templos se cierran. La pregunta es, ¿por qué se cierran si, si por ejemplo, son buenos? Si se cierran es porque la energía no es totalmente beneficiosa para ese templo. Entonces llevémoslo un poco a ti. Tú eres un templo también. ¿Qué deberías hacer? Cerrarte un poco también. ¿Qué se recomienda en los eclipses? Básicamente, se recomienda, más si es visible en la zona donde estás, se recomienda resguardo y sadhana. Entonces, hay dos visiones sobre esto. Una, a ver, la potencia de, vamos a ir en orden ABC. La potencia del eclipse es tremenda, pero sus energías son duales, tremendamente duales, por no decir completamente negativas. Son tremendamente duales, porque hemos tratado de entenderlas como duales y aceptarlas como duales. Porque ¿qué hace un eclipse? Remueve todo el campo inconsciente, rompe con estructuras previas que al cortar el fotón crea como un vacío en la estructura de tu campo electromagnético y allí depende de tu karma, depende de tu estado de conciencia, depende de tu momento, de tus tránsitos específicos astrológicos, depende de tu circunstancia actual, de tu lugar geográfico, puede pasar que esa potencia del eclipse arrastre contigo algún patrón, se lo lleve, se lo absorba, ¿no? En su energía negativa. Pero lo que sí sucede es que remueve capas profundas de todo lo que son, y esta palabra alguien me decía que era una de mis palabras preferidas cuando hablaba de esto, ¿no? Las excrescencias.
el detritus, aquello que tu sistema psíquico, emocional, mental, físico, saben, no necesita, que se convierte en despojo, en desecho, ¿cierto? Eso lo manejan los asuras, Rahu y Ketu. Y lo remueven, claro, entonces, claro, ¿qué dice un astrólogo? Claro, aquí aprovecha porque ahí se te va a remover todo, entonces saca eso de ahí, agárralo y sácalo, ¿no? ¿Sabes? Pero, ¿qué sucede? Es que tengo mucho que decir, ¿no? Sobre esto. Me pensé que no, pero sí, no somos lo suficientemente sensibles para entender lo que un eclipse nos hace o un Mahashivaratri nos hace. No somos lo suficientemente eh, entendidos de nosotros mismos, no tenemos la autopercepción para decir, sucedió un eclipse, no es que eso ya pasó, cómo me estoy sintiendo, cuál es mi autoobservación, qué está pasando con mi psique, qué está pasando con mis emociones, qué está pasando con mi sistema físico, qué está pasando con mis relaciones hacia el otro, cómo estoy viendo la realidad. O sea, pues yo ayer veía la realidad, digamos, absolutamente armónica y hoy la veo ominosa, la veo amenazante. No estamos preparados para eso. Una de las cosas que tiene que hacer un rebelde, y aquí voy a empezar mi conclusión, es empezar a sensibilizarse no solo a lo que un eclipse hace, a lo que hace un Mahashivaratri, más que todo. El eclipse es un intento de borrar lo que Mahashivaratri produjo. Yo daría la siguiente respuesta. No, es un intento de probarte con la energía que pudiste captar en Mahashivaratri a ver qué haces con tus residuos. Lo que sucedió fue eso. ¿Qué vas a hacer con tus residuos? ¿Qué vas a hacer? Tienes la energía para hacerlo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a hacer el loco y lo vas a dejar pasar o te vas a hacer cargo? Entonces, en estas luces y sombras, no nos va a dar tiempo de desarrollar eso, pero se los dejo como una idea, ¿verdad? Una idea para cuando hablemos un poquito de lo que es esa parte astrológica que a mí me interesa, que puede ser posterior a lo de la luna. Nosotros vivimos dentro del aura del sol, que de acuerdo a la astrología tradicional llega hasta Saturno y los planetas más allá de Saturno se llaman planetas externos, ¿verdad? Nosotros vivimos dentro del aura del sol y el aura del sol contiene dentro de su aura ciertas estructuras, planetas, grajas, que también son conciencias, también están evolucionando, también están trabajando en su evolución, como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Campo electromagnético del Sol delimita lo que el sistema solar es. Pero Mercurio emite un campo electromagnético que afecta el aura del Sol. Venus emite un campo electromagnético que afecta el aura del Sol. La Tierra emite un campo electromagnético que afecta el aura del Sol y así sucesivamente. Entonces, el aura solar es una ecuación de la suma de los 9 grajas, incluidos Rahu y Ketu. Porque es esa cosa muerta que está ahí, que es la luna, a la que le vamos a dedicar un programa entero,
tiene dos intersecciones donde hay tal potencia que hace que el ser humano tenga que ser testigo de sus, básicamente, ¿verdad?, de sus residuos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos días? Y consideren, perdón, este programa como una síntesis de Mahashivaratri y el eclipse, ¿verdad? Este sistema solar es dual. Hay luz y oscuridad. Y ustedes se preguntarán, ¿todos los sistemas estelares son duales? Lo dejo como pregunta. Todos los sistemas solares son duales. En todos los sistemas solares existe luz y oscuridad. Lo dejo como pregunta a ver qué tal les va por ahí. Y ya veremos qué premio le damos, qué viaje a dónde le damos, ¿no?, a la persona. Ahora, nuestro sistema es dual. Nuestro sistema es una constante tensión entre luz y oscuridad, que de lo macro pasa a lo micro y es una constante lucha entre nuestro supraconsciente, nuestro ego e inconsciente, entre nuestras acciones de amor y temor. Hay una tensión constante y quien no la acepte es porque, bueno, vive en otro mundo, está usando alguna cosa, ¿no? Como para aliviarse, ¿verdad? Ahora, qué requieren estos días? Porque tanto Shivaratri como el eclipse van a dejar un remanente de varias semanas de energía. Primero, meditación integrativa, autoobservación. ¿Qué estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo? Integración de la experiencia, observación, integración de la experiencia. Luego, como decíamos, ¿no? Esto en el plano individual. Síntesis es lo más importante. Conclusión, síntesis. Esto es lo que soy hoy. Mañana puedo ser otra cosa, ¿verdad? Y cuando medite mañana, puede que esa otra cosa pues aparezca. Pero hoy soy esto. Síntesis. No dejar pedazos del rompecabezas, ¿verdad?, regados por ahí, sino intentar encajar todo, ¿no? Todos los aspectos de mi vida. Este eclipse tuvo que ver mucho también con las relaciones, casa 11, con las relaciones familiares, pues amigos, pues, ancestros, muchas cosas. Como les digo, no soy experto, pero uno más o menos se lo lee y más o menos se ubica. Y de esa síntesis tienes que esperar porque este eclipse que sucedió, este Grahan, Surya Grahan que sucedió, te va a lo que él vino para brindarte pruebas. Ahora no te vas a poner a desarrollar un síndrome paranoide de personalidad, ¿no? ¿En qué se me está probando? ¿En qué se me está probando? No es de esa forma. La forma es atención y coherencia, autoobservación, atención y coherencia. Por ejemplo, ya yo estoy siendo probado. Ya yo estoy siendo probado, me di cuenta que estoy siendo probado en un punto donde no me esperaba que fuera a ser probado, estoy siendo probado. O sea, hay que estar atento y tampoco era que yo wow, qué atento estaba Víctor, ¿no? Ha sido más que obvio. Y a la vez que de alguna manera vas a ser probado sin paranoia, solamente atención coherente a tu realidad.
porque si haces la síntesis no te vas a sorprender ni siquiera con los residuos que puedan salir, ni siquiera con eso te vas a sorprender, porque residuos tienes. A la vez que puedas ser probado este momento por Mahashivaratri, es decir, por Shiva, tú, tú que estás viendo, por Shiva, proyecta lo que quieres ser y di profundamente, no hay prueba que impida que yo proyecte lo que como intención tuve durante Shivaratri, por ejemplo, si lo hiciste, o la intención que llevo en mi vida. No hay prueba que me haga desistir de esta proyección que tengo de mí. Y la integración es aceptarse, no andar con las estupideces que anda la gente ahora de que no me acepto como soy y me vuelvo perro. De eso también vamos a hacer un programa cuando tengamos un poco menos que estemos un poco más formales, porque si no van a empezar, tú sabes, ¿no? Cierto lenguaje un poco ahí fuerte. Pero, vale, lo que está pasando en este planeta es que todo el mundo se quiere evadir de toda manera posible. Y se ve como una gracia, no es una gracia. Somos monitos haciendo mímicas de lo que es ser un alma consciente humana. Somos un remedo de nosotros mismos. Es decir, el ser humano inconsciente es un remedo de sí mismo, es una caricatura de sí mismo, es una burla de sí mismo. O sea, vergüenza cósmica deberíamos tener nosotros ante las estupideces que se nos ocurren al no saber trabajar nuestro karma. Y todo esto que hablamos, ¿verdad? Shivaratri, eclipse, todo esto está dado para que tu alma evolucione. Y andamos por ahí drogándonos, ¿verdad? Qué sé yo, evadiéndonos en cualquier distracción, ¿no? O creyéndonos ahora que somos animales o lo que sea que sea. Es decir, por no saber trabajar la densidad de tus residuos, ¿no? Hazte cargo de tus residuos, de tus excrescencias. Hazte cargo, porque si no te van a convertir en eso. ¿Entienden? Repito, ¿verdad? Integración, aceptación, integración a través de la meditación, mantra. El mantra, en cada eclipse escoge un mantra y dale a ese mantra, porque puede que el eclipse lo potencie o no lo potencie, pero no te va a afectar. Si estás sobre un código de luz, ese eclipse no te va a afectar. Síntesis de lo que yo soy en este momento y luego discernir las pruebas y mantener tu intención a como dé lugar, sin rendirse, sin rendirse ante lo que las pruebas son. Bien, nos vemos el jueves que viene. Si no los molestamos antes con alguna otra cosa, agradecidos nuevamente por la experiencia de Shivaratri. Estén pendientes también de Mantra Rahasya Vidya en Patreon y de Rebeldes en Patreon. Les agradecemos mucho a las personas que han colaborado, que lo han visto como una alternativa. Y les animamos a suscribirse en nuestras plataformas, especialmente YouTube, porque bueno, eso de verdad, a mí no me gusta decirlo, yo no me imagino que a ninguno le gusta decirlo, pero por favor háganlo, no cuesta, no cuesta nada, no cuesta nada, ¿no? Como dice un tipo por ahí que es mi hermano, hazlo pues, hazlo, ahorita que me estás viendo, hazlo, hazlo que no te cuesta nada. No, o sea, me da risa cuando hace así.
Entonces, bueno, yo le digo lo mismo, pero dale, dale. Y dale me gusta, ¿ok? Y sí, porque eso, pues, eso no es responder al algoritmo. Responder al algoritmo es que estuviésemos haciendo programas complacientes. Om Jyoti Raham, saludos de luz y fuerza para todos, luces y sombras para este mundo perdido que espero sepamos cómo trabajar.